Está Marcelo Quistapache. Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás esta Bien. semana? Me adelanté, digamos. Esta semana te adelantaste. Estaban ansiosos. ¿Cómo andan, Adelante, chicos? Marcelo. Hola. Bueno, Marcelo, digo, no sé, la pregunta primera que se me ocurre es, ¿te sorprendió todo esto? Bueno, sí, digo, yo siempre soy el primero en sorprenderme, ¿no? Un poco con todo esto que pasa, y además son a veces casos que están como en el freezer y de golpe empiezan a cuajar y empieza a cerrar con un poco de lo que había visualizado y terminan coincidiendo también de forma extraordinaria, cosas que realmente si uno tuviera que guionarlos a veces es difícil que suceda, ¿no? Marcelo, ¿vos te contactan enseguida? Bien, sí, cuando ella desaparece yo estaba de vacaciones, estaba en Brasil. Incluso me llama el abogado pidiéndome... Jorge Barrera. Jorge, sí. A ver si de alguna manera podía colaborar con ellos. Yo le dije que volvían en 4 o 5 días. Lamentablemente no pude colaborar, digamos, inicialmente. Además no tenía los elementos como para poder ayudar. Cuando estaba volviendo a Uruguay me enteró de que lamentablemente habían encontrado el cuerpo de Lola. Sí, más que nada, Jorge Barrera, calculo que en un principio se contactó contigo más que, digo, no, claro, todavía no se sabía si estaba no se muerta. sabía la situación, claro, buscando qué podía haber sucedido con ella, porque había salido a caminar por la playa y no había vuelto. Y entonces estaban buscando, justamente la estaban buscando viva. Cuando no apareció, pasaban los días, y al segundo día creo que fue que encontraron el cuerpo, o al tercer día de Lola. Pasaron los días y aparentemente no tenían elementos, digamos, importantes, digamos, para generar una investigación desde el punto de vista científico, ¿no? Porque si bien había pasado forense el cuerpo y estaban haciendo un análisis del entorno, no había ningún elemento que ellos entendían que pudiera servir para poder encontrar digamos, al responsable del homicidio. No había pistas sólidas. No, había aparentemente no había pistas. Y bueno, y a mí unos días después, el 6 o el 7, me llaman de un departamento de policía especializado en casos de personas desaparecidas y me piden si de alguna manera puedo colaborar con ellos. Le dije que sí, que por supuesto. Y el viernes 9, creo que es el viernes 9, me llevan los elementos, incluso... en una bolsa estaban las caravanas que ella tenía en el momento del homicidio, ¿no? O sea, era la prenda, digamos, o el objeto que me entregaron. Y lógicamente un objeto de ese tipo tiene una carga de información muy importante, ¿no? Seguro. Cuando me puse a trabajar de forma inmediata, el viernes, el sábado ya me puse a trabajar, me llamó la atención la enorme cantidad de información que empecé a obtener de eso. O sea, si bien era un caso reciente, que siempre es mejor actuar cuanto antes, digo, como psíquico, lo que empecé a hacer fue una descripción a mi criterio de lo que había sucedido, e incluso con horarios, desde el momento que yo sabía que ella había salido, ella ¿no? se había como una ido referencia. a O sea, era caminar. como, Se suponía claro. que iba a caminar, ¿no? Sí, ella supuestamente iba... Una de las cosas que llamó la atención fue que Sí. se fue sin celular. Sí, ella agarró aparentemente la mochila, un libro que tenía, aparentemente había cambiado algo de dinero que tenía para llevar, y salió a caminar por la playa, ¿no? Digo, aparentemente, bueno, sin tener en cuenta que podía ser peligroso, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta también que estábamos en plena temporada, digo, hay muchos turistas, hay mucha gente, pero digo, no dejan de ser playas bastante solitarias, ¿no? Sobre todo los kilómetros que lleva de una playa a la otra, ¿no? Y bueno, y de alguna manera empecé a tratar de visualizar y bueno, y en esa visualización veo una persona de pelo castaño, aproximadamente como de 1,70 m de altura. Me daba la sensación de que era
de que era como de la zona, que por las características, por las manos rústicas, como que era fumador, digamos, por la forma en cómo se sentía la voz, o la tos que tenía, me daba la sensación que estaba como alcoholizado, que era derecho, las manos bien rústicas, cercano a 1,70 m, pelo castaño y muy próximo a los 40 años. Y de alguna manera como que la empezó a seguir. Hay unos dibujos en la visualización, haces, sí. ¿no? Claro, yo voy haciendo una descripción y voy haciendo los dibujos y después de alguna manera transcribí todos los dibujos. Y en la visualización veo un masculino con esas características que describo, que de alguna manera la intercepta a ella, como a mi criterio, como para robarla. Y que incluso le dice, sos porteñita, o sea, como que era mucha cantidad de información que me venía, ¿no? O sea, fue como un caso muy inspirador y la enorme cantidad de información. Y empecé a realizar una serie de dibujos. Allí, bueno, es donde se le pone que él pone unas chinelas, andaba con unas chinelas, como que pone una chinela debajo del brazo, venía como con unas bermudas, y como que la agarra de un hombro, no había nadie en la playa, en algún momento se cruzan con alguna persona, pero eso fue antes y después, y en el momento que él la agarra es como que la lleva hacia las dunas, ¿no? Ahora, lo que uno, Sí. yo me pregunto, que capaz que mucha gente se debe preguntar lo mismo, ¿cómo llega a matarla, ¿no? Porque, a ver, digo, dado también el perfil de las personas que, tanto el primero que atrapan, Sí, claro. como este segundo no conozco bien, pero digo, Claro. ¿se habrá resistido ella? Bueno, a mí lo que me da la sensación que estaba aterrada, ¿no? Que estaba muy asustada, que ella entendió que en un principio la iba a robar, y después cuando la empezó a llevar hacia las dunas, hacia adentro, empezó a temer lo peor, de que él fuera a abusar de ella, ¿no? Y además la sensación, yo a veces digo, en la visualización es como que me pongo de un lado y del otro, ¿no? De la víctima y del victimario. Entonces cuando me pongo del victimario, siento ese olor en la boca, alcohol, y el olor a cigarro y lo rústico, y cuando me pongo de alguna manera, trato de posicionarme en el lugar de la víctima, es como que percibís la fragilidad y el miedo que la víctima tiene hacia esa persona, ¿no? Y además muchas veces revivís esa situación, esa angustia que esa niña, porque era una niña, sentía, y la fragilidad de esa niña comparado con él, ¿no? Que era una cosa como opuesta, ¿no? Como una cosa rústica, totalmente. Una cosa... y bueno, y es cuando empiezo a describir que él la lleva hacia adentro, y en un momento es que ella quiere escapar, y ahí es donde él se pone violento y la agarra, la aprieta, y entiendo que ahí la mantiene apretada, como que la aprieta en la arena, tirada. La cara contra la arena. La cara contra la arena, y de alguna manera como que la asfixia, ¿no? Incluso después me llamó la atención que yo veía que él tenía como un pequeño cuchillo que era como que la pinchaba en algún momento para ver si ella estaba viva o estaba muerta, ¿no? Después era increíble porque es de los pocos casos que era como ver una película, o sea, porque lo que describía era como ver una película, incluso iba poniendo la fecha, la hora en que iba ocurriendo el suceso, y después él la arrastra, la lleva al lado de una palma y de un arbusto más chico, y la esconde. Y la esconde. Intenta hacer un pozo ahí rápidamente. No logra hacer un pozo muy profundo, y como que la esconde, tapa con tierra, pone las hojas, y es como que después
limpiara, cuando se va retirando, limpiara las cosas con unas ramas, digamos las huellas, toda la movida de tierra y arena que había allí, ¿no? Perdóname que te vaya cortando, pero ¿se puede decir que esto que pretendió ser un robo que se le fue de las manos? Y posiblemente sí, yo no sé si un robo o incluso... ¿Quería abusar de ella? Posiblemente sí, digo, como que era una cosa, no solo el hecho de poder robarla, sino yo creo que era más el tema de abusarla. Digo, en la visualización yo lo que vi que ella intentó escapar un momento y fue ahí donde él se puso extremadamente agresivo y que es que la presiona, y a mi criterio él la termina asfixiando a ella, porque cuando la da vuelta es como que ve que tiene arena y en los ojos arena. Y bueno, y después que él trata de taparla, es lo que veo es que agarra la mochila, mete todo dentro de la mochila, incluso ese puñal que tenía, y sale con la mochila, vuelve hacia donde había salido, a mi criterio, Lola. Y en un momento determinado para en el agua, se saca la ropa, tapa la mochila con su ropa y se va a bañar. Incluso hablo que tiene un calzoncillo rojo. O sea, es una cosa, es como que estaba viendo algo, ¿no? Y después va y entiendo que vuelve a caminar, se mete de vuelta como en las dunas. Y en un lugar determinado, ahí se ve, es donde deja la mochila. Es a mi criterio donde él entierra la mochila. La entierra. Y entierra la mochila, hace un pozo, la dobla, como que la dobla y la entierra. Y pone las otras cosas que estaban allí. Y después trata de tapar eso. Y después vuelve, y lo que me llama la atención es que cuando él vuelve, una de las cosas que insistí mucho desde un principio, es que era alguien muy tosco, que en ese momento estaba haciendo, como a mi criterio, algún trabajo como de albañilería, porque estaba con otras 3 personas pintando un techo azul o algo con pintura azul. Eso fue lo que me llamó la atención. Pero de toda esa visualización, transcribí toda la información y se lo mandé a la policía. ¿La mandaste a la policía? El 10 de enero. Y bueno, aparentemente, digo, con esa información entiendo que se montó un operativo, que incluso fueron... ¿Vos estuviste al tanto, después de entregar esa información, Sí. vos no tuviste más contacto? No. Pero estuviste al tanto del caso. Sí, claro. Vamos a recordar una visita que vos nos hiciste en el 2019, Sí. que estuvimos charlando, y después te quiero preguntar algunas otras cosas. Bueno. Como por ejemplo, ¿qué pasó cuando te enteraste de la primer captura? Del famoso Cachila, ¿no? Bien. De esa primera captura, quiero saber tu opinión. Sí. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento? Pero, a ver, recordemos este momento acá. En el caso de Lola es diferente, ya hace más de 3 años que sucedió. Digo, uno hace como un clic y trata de abrirse. Lo que pasa, no me ha terminado de cerrar el caso, o incluso yo hace unos años estuve acá y me preguntaste lo mismo, y para mí es un caso que se resuelve. Para mí es un caso que la información está allí y no la han manejado adecuadamente. Para mí no han vinculado eficientemente y científicamente los datos que tienen. Y para mí, y te lo digo en base a la primera percepción que tuve hace más de 3 años, hay un fiscal joven que ingresa, que quizás no ha empezado todavía, que va a reacondicionar toda la información que tienen desde un principio, que a mi criterio es lo que tendrían que hacer, empezar a desilvanar todo lo que tienen hilvanado y empezar a hilvanar de vuelta solo con la información y con los ADN que ya tienen recabado. A mi criterio está el homicida entre ellos. Bien. No hay nada que agregar. No, bastante bien. Bien, ahí teníamos un recuerdo de un recuerdo. Sí, bastante bien. Sí. Esto, a ver, hay una parte que es clara y si este hombre, que ahora te voy a preguntar algo sobre este hombre último, se confirma todo, se da lo que vos dijiste, ¿no? Ajá. Que a través de las comparaciones del ADN y todo eso, se llegaba a resolver el caso. Vos dijiste que el caso se resolvía, tarde o temprano se iba a resolver. Lo del fiscal... El fiscal, no. Sí, digo, poco tiempo después que estuve en el programa,
pusieron un fiscal nuevo que llegó a Rocha y empezó a recomponer todo el caso, y fue en definitiva que terminaron procesando al famoso Cachila, ¿no? ¿Qué pasó cuando vos qué presentiste en el momento ese, cuando te enteraste de Cachila? ¿Tuviste acceso a algo como para de alguna manera confirmar o no si había sido el asesino? En realidad me llamó la atención, digo, no me parecía como que fuera él realmente el asesino. De hecho, el ADN no coincidía con él, ¿no? O sea, lo que me llamó la atención es que cuando, bueno, estuve viendo las noticias referente al caso, ¿no? Digo, las declaraciones que él había hecho, digo, era muy congruente con alguien que hubiera estado en el momento del homicidio, ¿no? Porque, o sea, él lo que dice es que la encuentra y se asusta y se va. Claro. Eso es lo que dice. Sí, es lo que dice que él, la toca para ver si estaba viva, pero se asusta y se va. Sí, digo, no me extraña, digo, que quizás haya estado involucrado de alguna manera, ¿no? Incluso el personaje que ahora procesan, digo, era, digamos, como muy considerado, por lo que he escuchado, como muy agresivo, ¿no? O sea, como que posiblemente también sea una persona de temer. Entonces, en caso de que él hubiera visto al otro hacer el homicidio o partícipe del homicidio, digo, no me extraña de que no haya hablado. Seguro no habló por miedo. Claro, por miedo, por más que lo hayan procesado como coautor. Yo lo que creo que con todas las pruebas contundentes ahora, con el tema del ADN, que es irrefutable, terminé confesando, ¿no? Al menos como forma... Él dice, o habría dicho, de que él encontró la mochila, por eso está su sangre ahí, robó plata y se fue. Claro. O sea, ¿y la enterró? Sí, bueno. Claro, también, enterró, tenés razón. Habría sido él quien enterró la mochila. Y si la enterró es ¿por qué la enterró? ¿Por qué la enterró? ¿Y por qué había sangre ahí, no? Porque uno... Él dice que se había cortado con una botella de cerveza. Ah, está justo también. Es lo que habría dicho este hombre. Sí, seguro. Bueno, sí, son, digamos, excusas que ponen, ¿no? Lógicamente, para tratar de ¿Vos sentís que se resolvió el caso? Y yo pienso que no hay... que es como que llega a un final esto, ¿no? O sea, quizás falte aclarar cosas, pero... ¿Pero la justicia tiene al asesino? Y yo creo que sí. ¿Qué es él? Sí. Ahora sí, digo, cuando era el Cachilo tenía mis dudas, el Cachila, digo el Cachilo, no el Cachila. Tenía mis dudas, pero no tengo duda que este individuo, por las características, incluso... las características físicas que tiene él son muy similares a lo que describí. Pero hay que tener en cuenta que yo la descripción que hice fue en el 2015, o sea, y veo una persona cercana a los 40 años. Seguro. Y él hoy en día tiene 39 años para cumplir 40. Pero lo increíble es que recién hoy se encuentra el homicida. O sea, entonces, digo, aquello que yo hablo de la física cuántica, del espacio-tiempo, cuando ocurre un acontecimiento, yo lo que hago es visualizar algo que va a suceder. Seguro. Y en definitiva, quizás hago la descripción hace 7 años y medio de lo que iba a ocurrir hoy o ayer, digamos, con ese suceso. Y el homicida de hace 7 años y medio, en el día que lo encuentran, tiene la edad que yo visualizaba, ¿no? Son esas cosas raras pero qué casualidad, ¿no? También. Uno obviamente no se puede poner en el lugar de este hombre, que es un animal, ¿no? Pero digo, alguien que mata a otra persona, digo, tiene que estar... a ver, ¿por qué digo esto? Porque uno, vuelvo a lo anterior, a lo que te dije al principio, uno no entiende, si bien vos lo explicaste de alguna manera, no entiende el grado de agresividad, de alcohol o de drogas que puede haber tenido encima este hombre, como para llegar a asesinarla. Digo, es como que... No estoy poniendo en duda nada, ojo. Estoy diciendo que terrible, ¿no? Sí, es terrible. Si hoy vemos a cartas vistas, digo, este individuo estaba procesado por una violación de una niña de 15 años, una jovencita de 15 años, también en una playa, años atrás. O sea, ya venía con un perfil y había estado procesado por eso y había estado preso por eso. O sea que posiblemente, digo, Lola haya sido un objetivo muy similar a lo que había sucedido antes. Y ahí cierra todo lo que hablamos hoy. Y posiblemente cierra. Era un merodeador, violador,
jovencita, ya había tenido antecedentes, digo, y además tenemos que tener en cuenta que cuando a un individuo de esas características lo procesan por una violación, posiblemente hayan sucedido muchas antes y no lo hayan agarrado, ¿no? También, sí, por o sea supuesto. que el perfil de él, por las características, eran jovencitas, niñas jovencitas, y las características de la víctima que había tenido era muy similar también a Lola. Entonces quizás él la vio y sintió cierta predilección o recuerdo por esa violación que él había tenido también, ¿no? Porque eso fue anterior al 2014. Y siguió y esperó la oportunidad. Quizás, digo, lo que pensaba hacer era abusar de ella como todo. Posiblemente Lola se resistió, intentó salir corriendo y él, bueno, posiblemente alguna otra persona podría venir transitando por la playa y si ella gritaba, podía quedar al descubierto. Entiendo que ahí se desesperó y fue que la apretó y bueno, y quizás estaba algo alcoholizado No tenía la noción de tiempo, y no de tenía fuerza, noción de nada, y además un tipo... Ahora, acá entramos en otro terreno que no Sí. es para hablarlo hoy, digo, pero que ya probado ya con este caso más todavía de que, a ver, un violador no se rehabilita y menos en una cárcel. No, Digo, si queda libre es otro peligro inminente que tenemos caminando por cualquier lugar. Ay, por supuesto, bueno, como ocurre muchas veces, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Mariano. Marcelo, en Sí. tu visualización, ¿siempre estuvo solo este individuo? Te lo digo Bueno, porque el juez, sí. como se rige por el proceso anterior, Sí. hay varias... Claro. Va a durar esto, él dijo recién empieza, ¿no? Por supuesto. Siempre solo, porque capaz que no digo que se manejó, pero también se puede especular que no estaba solo. Claro. Bueno, yo la visualización veía una persona sola, ¿no? O sea, yo me puedo equivocar en esto, ¿vieron cómo es? Digo, yo trato en realidad lo que trato de hacer es de colaborar de alguna manera. Luego todo lo que yo digo tiene que tener sustitución desde el punto de vista científico, ¿no? De hecho lo tuvo cuando se encontró, por ejemplo, la mochila, y si no se hubiera encontrado la mochila, no se hubiera encontrado el DNI, ni la sangre de la víctima, el claro. victimario, ni la sangre en la toalla, en la mochila. O sea, la mochila para mí fue clave, que de alguna manera termina cerrando con la coincidencia de ADN que hoy, digamos, de alguna manera se puede corroborar. Y tiene un 99,9% o sea, él no puede negar que estuvo su allí, sangre, ¿no? que estuvo, claro. Además, el suceso de correlación de ADN similares, que en definitiva, bueno, ahora estaba escuchando de que aparentemente no surgió del caso de los marines, pero fue la noticia que surgió, digamos. Al principio se asoció, digamos, que el asesino de Lola fue de alguna manera, lo pudieron capturar gracias a una comparación de un ADN similar de un familiar que estaba presente supuestamente en el homicidio de los 3 marines que ocurrieron en el 2020, ¿no? Exacto. Marinos, perdón. Y en definitiva, digo, la noticia del suceso está asociado directamente al homicida de Lola. Y ese ADN que ellos encontraron era parecido, pero no era igual. Y el de este individuo sí es el ADN que coincide con las muestras halladas en el DNI y en la Solo mochila. porque les había dicho es que participó en el asesinato de los marinos, Ajá. era hermano Claro, de esta persona. claro, Por claro. eso era tan similar, pero no llegaba al 99. Claro. El de él sí. El de él sí, claro. De hecho, hubo una segunda confirmación que sí, quedaba por hecho que era... Marcelo, hoy el banco genético de ADN es para vos y tu colaboración con las investigaciones algo fundamental, una herramienta que se suma, ¿no? Sí, sin duda, digo. El tema es dar con el equivalente, ¿no? Claro. Digo, de hecho, está instrumentado a nivel del Ministerio del Interior, pero creo que justamente se empezó a partir del 2014, Sí. que se iba haciendo un banco de datos con el ADN y eso permitía ir corroborando, digamos, a medida que iban entrando a la cárcel, se iban haciendo las comparaciones, y bueno, que en un momento llegan a dar coincidencia, ¿no? Claro, Luis preguntaba muy bien, ¿por qué antes no? Bueno. Porque bueno... No se tenía aceitado o instrumentado eso, Exacto, ¿no? exacto. Es como el tema de las armas, por ejemplo, de la policía también, cuando
Ahora se tiene bastante instrumentado y ya se sabe cuando aparece un arma robada, de dónde surgió. Está bien, pero yo o lo si que, se mató a perdón, alguien. pero yo lo que no cuestionaba, pero lo que Es pregunta una era, pregunta que anda, más está que bien. nada es una pregunta de actualización. Claro. Claro. Digo, porque si vamos a tener en el archivo solo los del 2014 para adelante, No, esa era sí, mi sí, pregunta. claro. ¿Por No, qué no digo, estaba este hombre Claro, que que ya había sido procesado. que ya Exacto. había y además por Correcto. violación, ¿no? Y por una Y niña claro. Por una ese de mismo, 15 años. Sí, con esas Bueno, características. Marcelo, Sí. en este caso en particular, y te debe haber pasado en otros, pasaron muchos años. Sí. Me gustaría saber si suele ocurrir que tengas alguna visión después o toda la información la obtenés en el momento del primer contacto con ese objeto, o puede pasar que tengas alguna visualización Claro. más tarde y también haga llegar el material. Por lo general, la visualización inicial es la que en definitiva termina sucediendo o ocurriendo, ¿no? Pasa a veces casos de que siguen, digamos, activos en el tiempo. ¿Se acuerdan el caso de la contadora de Mónica Rivero, que había desaparecido? Sí. Bueno, y tuve que trabajar en el caso varias veces porque había gente que decía que estaba fallecida, que estaba muerta. Y entonces me pedían que yo volviera a trabajar y yo la veía en otro lugar diferente, con Diferente determinadas ella también. características, la ropa diferente. Entonces esos casos que yo hago aportes, digamos, con posterioridad, y como la persona sigue viva, puedo seguir obteniendo información. Ah. Cuando ocurre un caso de homicidio de estas características, por lo general, la primera información que obtengo es la que sigue latente asociado al suceso, aunque se defina 7 años después, o como ocurrió en el Como caso, ocurre ahora. en el caso de Lola. Ujú. Marcelo, luego de estos acercamientos que con el tiempo se demuestran que vos vas teniendo tan fielmente, ¿no? Con estas cosas que ves y Sí. que sentís, ¿crees que ahora la policía te toma más en serio, te tienen en cuenta para más casos? ¿Hace todo esto que se acerquen más a ti para consultarte? Bueno, Porque es viste difícil. que has contado que hay es escépticos bastante también. difícil. Yo entiendo que hay poco reconocimiento. Hace unos años a mí me habían llamado de la Suprema Corte de Justicia. Estuve en la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la Corte Suprema, para decirme de que habían decidido quizás nombrarme como perito en esos casos complejos. Y después, me llamó la atención a mí, digo, qué bárbaro, un reconocimiento después de 30 y pico de años que vengo haciéndolo de forma honoraria, y que me iban a llamar en 6 meses, y bueno, y después quedó nada. O sea, y por parte de la policía, me ha pasado, reconocimientos de determinados departamentos, o a veces departamentos del interior, que te envían una placa de agradecimiento, una carta, pero después no ha habido, incluso el aporte que yo entiendo que hice fundamental en este caso también, sí. tampoco no ha habido ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque bueno, la mochila la encontró la policía, lógicamente, ¿no? Pero si no se hubiera buscado de esa manera, no se hubiera podido encontrar, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que es difícil. Y quizás no me dé la vida para que haya un reconocimiento, pero el reconocimiento me lo da la gente, me lo dan los casos, Y la satisfacción de de poder haber- de ayudar, en colaborar y definitiva, ayudar. ¿no? Así Ya que estamos hablando de reconocimientos desde diferentes sectores, diferentes ángulos, diferentes personajes que pueden participar en cada una de las historias, ¿alguna vez te pasó que algún incriminado se comunicara contigo para saber cómo te enteraste de algún hecho o alguna visualización, o te reconoció alguna visualización como demasiado certera? Tú me decís ¿Algún caso particular? No digo obviamente. Un asesino, un violador. Claro, ¿alguien te lo reconoció desde el por otro suerte lado? no me han reconocido. ¿O te reclamaron algo? No. Me ha pasado, sí, casos de haber estado participando en algún caso de algún homicidio y cruzármelo a la persona al lado, estar esperando para salir me acuerdo de un lugar público, y miro al lado y estaba parado él, ¿no? Que todavía no lo habían procesado, que lo terminaron procesando después, ¿no? Me ha pasado también en otro caso de un homicidio que hubo hace mucho tiempo, que hago toda la hermana del joven que había sido asesinado, me pide colaboración, y hago toda una descripción de una persona con determinadas características y con un vehículo con determinadas características, entonces ella me dice, te voy a mandar otra prenda de mi hermano, no sé qué,
Y cuando recibo, la persona que me iba a traer la prenda era igual a la que yo había descrito. Qué fuerte. Y el mismo auto, las mismas características y todo. Entonces después me entero de que estaba sospechado entre las personas que le podrían haber ocasionado la muerte de ese joven, ¿no? Y ahí, ¿viste? Es cuando... Qué escalofrío. Te vengo a traer la ropa. No, ja, no, tranquilo, no. tranquilo que no, ya está. Pues cuando estabas hablando de la Suprema Corte y de que me acordé del Mentalista, Sí. no sé, de la serie. Bueno, sí, bueno. Sería así, ¿no? Claro. Claro, sí, claro. Es que ellos, trabajaría. por ejemplo, el Mentalista está en un departamento de fiscalías. Como ahora es el nuevo, digamos, el fiscal es el que investiga, ahora este caso en especial el que investiga es el juez, digamos. Juez, porque es al Claro. revés, claro. Igual, Pero ahora, viste que, digo, es una serie, ¿no? Por supuesto. Pero está bueno. Lo que pasa es lo que hay que tener en cuenta, digo, que, o sea, el aporte que yo hago de por sí, digo, no serviría de nada si no tiene una sustitución desde el punto de vista científico, porque yo puedo decir mucha cosa, pero digo, está la mochila, pero si no encuentran la mochila y encuentran el ADN, fue parte de mi imaginación. Digo, pero digo, yo cuando digo, me piden colaboración, digamos, hago un aporte, ese aporte permite ubicar determinado elemento que a mi criterio fue fundamental para poder terminar de cerrar un caso. Y bueno, y ni siquiera te llaman para decirte gracias o qué bueno que estuvo el aporte, ¿no? Digo, pero bueno, todo bien. que no estaría mal. No estaría mal, nada no estaría mal. mal. Marcelo, nos vemos el lunes. Bueno, buenísimo. El lunes, buenísimo. me habías dicho el lunes. El lunes íbamos a hablar de todo el desarrollo que hicimos con los cascos de realidad virtual aplicado a tratamiento de adicciones. Muy bien, gracias Marcelo. Bueno, un placer. Gracias, Por favor. querido. El Gracias a aplauso ustedes. para Marcela Cuchapache.